No se trata solamente de creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Si Jesús les había dicho, ya vayan y háganlo, era porque ya lo podían hacer. Que si te sigues sintiendo mal porque hasta ahora no puedes dejar un hábito, que si te sigues sintiendo culpable, oprimido o atacado de alguna manera, que si a pesar de haber aceptado a Jesucristo en tu corazón, la depresión te sigue atacando, o si a pesar de que en tu familia ya está Dios, por decir, pero por ahí hay algún miembro de tu familia que todavía está mal, que todavía no sale de cosas, y opresiones o vicios, ese tipo de situaciones, tenemos que entender nosotros una cosa muy importante, que es que mientras los creyentes no creamos, valga la redundancia, en la influencia y el poder de lo espiritual, no vamos a dejar de ser un poco manipulados, un poco oprimidos, no vamos a dejar de ser víctimas de alguna manera del enemigo, porque tenemos que entender las armas que Jesucristo nos ha dado, ¿no? Hay un mundo espiritual y ese mundo espiritual nosotros tenemos que conocerlo. En primera instancia tenemos que saber y entender que todo lo natural que vivimos procede de lo espiritual. La base de la creación es espiritual. Aquí en este verso dice, lo que se ve de lo que no se veía salió. Eso es muy importante porque hay muchos creyentes, inclusive creen que el tema de ángeles, demonios, el tema espiritual, hasta lo ven como algo esotérico. Y realmente eso es un error porque necesitamos nosotros saber las cosas espirituales que nos afectan en nuestra vida tanto desde el lado de Dios como desde el lado del enemigo. Porque evidentemente que si creemos en Dios estamos creyendo en un ser espiritual, si creemos en Dios estamos creyendo en todo lo que ha dicho y hecho Dios a través de la Biblia, que en toda la Biblia tiene una afectación espiritual. Entonces si creemos en eso, por ende tenemos que creer que está también el lado del enemigo, que está vivo igualmente en lo espiritual y que está tratando de influenciarnos para destruirnos, para hacer un montón de cosas con nuestra vida. De hecho, por eso para Pablo era muy importante, y Pablo en todas sus epístolas lo aclara y lo ve, y tenemos que tener en cuenta también que Pablo fue alguien que aprendió cosas directamente de Dios. Ese pequeño texto que nos escribió Pablo hace tanto tiempo es la base de todo el estudio de la demonología en realidad. Aquí en este pequeño texto Pablo nos da rangos de demonios, nos da potestades, nos da los rangos con los que ellos trabajan y nos dice claramente que como creyentes tenemos que cubrirnos de la armadura de Dios. Sigue teniendo un sentido el hecho de que nosotros como creyentes tenemos que hacer cosas, que sí el Señor nos escogió para ser salvos, que sí el Señor es el que puso el querer y el hacer, que sí el Señor a través de Jesucristo es el que nos solucionó nuestra salvación, sí. Pero a partir de ahí en adelante, al pasar nosotros a ser parte de la familia de Dios, inmediatamente empezamos a ser parte de los enemigos, del enemigo, de nuestro enemigo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy claro. Por eso a tanta gente creyente le ha sucedido que en cuanto aceptó a Jesucristo, de pronto le vinieron problemas, ¿no? En cuanto aceptó a Jesucristo, se peleó con la pareja. En cuanto aceptó a Jesucristo, qué sé yo, le llegaron enfermedades, un montón de cosas. ¿Y eso es por qué? Porque tiene una razón espiritual. Entonces, la figura es que nosotros tenemos que entender esas razones para saber cómo luchar contra eso, para saber cómo vivir agarrados de la mano de Jesucristo y cómo no dejar que todas esas influencias del enemigo vengan y nos quieran reventar, porque realmente eso es lo que quieren hacer. La gente creyente debería estar siendo enseñada y entrenada también a vivir en ese mundo espiritual y a vivir lo que se llama de gloria en gloria, que es con todas estas cosas, ¿ya? Entonces los demonios existen, están activos y tenemos que tomar una posición nosotros como creyentes delante de ellos. Un pequeño repaso rápido: origen y naturaleza de los demonios. La Biblia identifica a los demonios como ángeles que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo junto con Satanás. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso fue después de la rebelión de Satanás contra Dios. Entonces ahí te lo aclara bien y nos muestra el tema de este mundo espiritual que está aquí en la tierra, justamente donde nosotros vivimos. Y por ello es que justamente nosotros también como creyentes, que como decía también la palabra, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces de eso se trata. Como creyentes nosotros tenemos que estar enterados de nuestra posición y tenemos que vivir en nuestra posición. A ver, el propósito de los demonios.
he hecho una pequeña lista de un montón de propósitos que tienen, pero una pequeña lista. Primero, impedir que la gente conozca a Cristo. Eso y en esta época se está viendo mucho. Con las nuevas tendencias que han habido ideológicas y culturales en estos últimos 10 años especialmente, la meta clara es impedir que la gente, especialmente nuestros jóvenes, conozcan a Dios. En estos últimos lastimosos gobiernos que hemos tenido en nuestros diferentes países, ese ha sido el trabajo, quitar a Dios de las escuelas, quitar a Dios inclusive cerrar iglesias, inclusive en muchos países ya estamos viendo que los cristianos no solo son perseguidos, sino lamentablemente y como nunca antes en la historia, la única fe que en esta época está siendo perseguida y asesinada es la fe cristiana. Y eso es por algo, ese es un movimiento espiritual fuertísimo que se está gestando porque para los que ya saben y para los que creemos es que está cerca la venida de Jesucristo. Entonces, por eso se está gestando esto a nivel mundial y de una manera fuertísima. El segundo gran golpe fuerte es contra nuestros niños. En las escuelas a nuestros niños les están enseñando que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y principalmente están partiendo en enseñarles de que no existe Dios. Si recién he visto, y tú me lo compartiste, un TikTok, deciste vos que están diciendo que la Biblia es antisemita, ¿no ves? Y que por eso están prohibiendo el Nuevo Testamento. O sea que sí podés leer la Biblia, pero no el Nuevo Testamento, o sea, todo lo que te habla de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Viene ligado con esto, crear incredulidad también. Otro propósito que tienen los demonios es esclavizar a los humanos. Está el tema de los vicios, está el tema de las chipazones de identidad que están teniendo los jóvenes. Otro propósito que tienen es destruir o separar al cuerpo de Cristo. Otro propósito muy conocido, robar, matar y destruir. Oprimir y maldecir desde naciones hasta personas. Si yo como persona no me levanto cada día entregando mi vida a Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que me guíe y me lleve cada día, pues estoy en riesgos, digamos, ¿no? Y esto sonará muy fanático, o sea, de este tipo de enseñanzas es, por ejemplo, que la gente que no cree y que no entiende dice, los fanáticos están locos y no sé qué, ¿no? Pero es que lamentablemente, o sea, o para bien o para mal, es así y lo vemos reflejado en nuestra sociedad y lo vemos reflejado en gente y lo vemos reflejado inclusive en familias de cristianitos que no salen de opresiones, que no salen de cosas de las que supuestamente por ser cristianitos deberían haber salido. Pero hay este tema de que todavía hay una afectación espiritual que no ha sido cerrada. A ver, ¿qué pueden hacer los demonios? ¿Qué causan? Pueden poseer a una persona no nacida de nuevo. Hay una diferencia ahí. A una persona que no ha sido rescatada por Jesucristo, que no ha nacido de nuevo, sí puede ser poseída. Pero una persona que sí conoce a Jesucristo, o sea, una persona que sí ya ha tenido el nuevo nacimiento que se llama, no puede ser poseída, pero sí puede ser afectada. De todas maneras, para los que lo quieran, este estudio ya va a estar en el blog que tenemos, entonces para los que lo quieran leer con detenimiento, ya está compartido ahí. Pueden poseer a una persona no nacida de nuevo y pueden poseer lugares, objetos o animales. Eso está en Mateo 8:32, por ejemplo, que es la enseñanza del endemoniado gadareno. Y es doble enseñanza eso, ¿no? Porque en otra versión dice que eran varios los endemoniados, y también está la enseñanza de que cuando Jesús hace que los demonios salgan de la persona, los manda donde los cerdos. Entonces eso enseña que los demonios también pueden poseer animales, igual pueden poseer lugares, pueden influenciar cosas. Causan los demonios violencia física, que eran personas normales, quisieron liberar al endemoniado, el endemoniado resultó más fuerte que ellos y les dio flor de tunda y ahí quedaron. Entonces tienen también un tema de fortaleza física muchas veces desmesurada. Mi pastor me contó una historia de que una vez en La Paz había una señora, dice que era así chiquitita, y que dice que entró así a consulta, se puede decir, ¿no? A consejería. Que entró y dice que estaban ahí todos los diáconos, todos cool, así en la oficina, no había problema, y se entra a la oficina de la pastora. Y dice que de pronto sale una llamada, vengan por favor, así, ¿no? Y dice que los diáconos grandotes y todo, cuando han entrado a la oficina de la pastora, dice que esa señora tan chiquitita, dice que estaba en el suelo así haciendo como víbora. Dice que han tratado de alzarla y dice que 5 no pudieron contra ella. Bueno, al final, pues gracias a Dios, en el nombre de Jesucristo, hicieron la liberación y todo el rollo, ¿no? Pero ahí te das cuenta, entonces es una cosa que sí sucede y que no solo está en películas de terror, sino que sí sucede. Estábamos también ¿sigo dando nombres? Estoy quemando a medio mundo aquí.
Y estábamos así todos en la reunión normal, che, era una reunión 10 de la mañana. Y el pastor estaba hablando, bla, 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 y de pronto se escucha hoy entre la gente una risa, pero así una risa tetriquísima, ¿sabes? Y la gente empieza así como que, ¿qué fue? Y bueno, el pastor siguió hablando y otra vez oye la risa y ya todo el mundo ubicó quién era y era también otra chica así chiquita, digamos, ¿no? O sea, una delgadita. Y sabes que el que estaba a su lado ahí, ella parece que ella misma se sorprendió, ¿ves? Porque ella estaba así con esa onda como que, ¿de qué me pasa, digamos, no? Y la cosa es que empezó a manifestarse, che, y el pastor hizo una seña nomás desde arriba, chica. Entonces se acercan los diáconos, más bien se la llevaron tranqui, digamos, no, acompáñenos por favor, así. ¿Sabes que se la llevan a la parte de atrás y ahí empezó el griterío y todo? Y mientras tanto el pastor decía, no estén de chismosos, no estén chequeando, más bien oren, oremos y tal y tal y tal. Son temas que bien parecieran ser fantasiosos para la gente que no cree, que bien parecieran ser inclusive de show y demás, pero son temas que sí lastimosamente sí existen. Y pasan tanto en el mundo de los creyentes como en el mundo de las personas naturales que lamentablemente estamos viviendo en esta tierra, que es donde está el caído, donde tenemos que convivir, si vale el término. Y por eso, como creyentes, nosotros tenemos que entender nuestra posición para saber qué hacer, no solo por nuestro bien, sino para bendecir a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Que eso es lo más importante y eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. ¿Qué pasaba cuando sanaba a algún enfermo? Mayormente decía esto, ¿no? Es para que la gloria de Dios se manifieste. Y si nosotros estamos acá con el encargo y si nosotros estamos acá con la gran comisión, es para eso también. Entonces, por eso fue que él mismo mandó a los discípulos, les dijo, vayan a sanar gente, vayan a liberar, vayan a tal y tal y tal. Y nos toca a nosotros también por fe. Nos toca por fe activarnos en estas cosas. Y porque hay muchísima gente oprimida. Todos los días se ven en las noticias. Realmente el ser humano está desmedidamente loco y entonces eso es por influencias que no son pues de las buenas, ¿no? ¿Qué más? Causan tormento y opresión, eso también está en Lucas 6:18 y en Hechos 10:38. Causan manifestaciones extrañas, inducen a nuevas doctrinas fuera de Cristo, eso es lo que estábamos hablando que están pasando en esta época especialmente. Bueno, hacen que las personas se aparten de su fe, engañan a la gente, nueva era, muchos caminos al cielo, salvación basada en obras. ¿Qué más? Son impuros como moscas. Por ejemplo, el significado de Belcebú, que es uno de los nombres de demonios, sale de Baal-Zebub, que significa el señor de las moscas. Y como las moscas, los demonios igual son así, rondan, si les dejas abierta la puerta entran y como siempre van a ir a todo lugar donde haya podredumbre, donde haya cochinera, cosas muertas, muerte y todo ese rollo. ¿Qué más? Se oponen al evangelio, hacen que algunos apostaten de la fe y ciegan la mente de los incrédulos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la Biblia está llena de gente atormentada por demonios. A Jesucristo le tocó liberar a un montón y entonces eso es lo que tenemos que entender que es una realidad. No es un tema de psicosis. También la ciencia ha intentado darle un montón de nombres como enfermedades mentales, un montón de cosas que por supuesto también las hay, pero no se trata solo de eso. Entonces, nosotros como creyentes siempre tenemos que tratar de ir a la raíz. Se descubre el inicio o la raíz de ese mal o de esa opresión o de ese ataque que la persona ha tenido. Llegando a ese inicio, llegando a esa raíz, entonces ya se trabaja en el nombre de Jesucristo, porque todo es con el nombre de Jesucristo por delante. Todo es dejándose guiar por Jesucristo, entonces llegando a esa raíz ya se trabaja y se puede lograr la liberación. Pero para eso, pues, tenemos que conocer, ¿no? No son humanos y se pueden echar fuera en el nombre de Jesucristo. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y también dice en Mateo 12:28-30, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso también fue una enseñanza directamente de Jesucristo para sus apóstoles. ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios significa libertad. Y por eso es que también nosotros tenemos la enseñanza de que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba liberando un oprimido, se acerca, porque era en el momento en el que Jesús estaba yendo solamente a su pueblo. Entonces se le acerca una persona y le dice, Señor, estoy con tal problema y tal y tal. Y Jesús le dice, no es bueno dar el pan del hijo. Entonces te das cuenta cómo
Si está el mismo Jesucristo diciendo que ese es el pan de los hijos, en el momento en el que Él está liberando a un oprimido, obviamente en su corazón Él ya tenía que todo esto iba a ser para todo el mundo. Pero entonces ahí tenemos que entender también nosotros que nosotros como creyentes tenemos que vivir en una constante, digamos, alerta y en un constante caminar con Cristo para que a través del Espíritu Santo Él nos vaya guiando en las cosas en las que nosotros podamos trabajar, ¿no? Para nuestra liberación y para bendecir a otros también. Primero tenemos que estar conscientes de la actividad espiritual y luego creer y tener fe en el poder de Jesucristo, ¿verdad? Que nos lleva a ser obedientes con Jesucristo, que nos lleva a tener esta comunión con Jesucristo, porque mientras más nosotros tengamos una comunión con Él, mientras más nosotros estemos apegados a Jesucristo, más vamos a recibir su palabra, más vamos a recibir inclusive eso que el Espíritu Santo nos quiere decir en determinado momento a cada uno. Tanto los mensajes globales de la palabra los vamos a entender bien, o la enseñanza o la guía que el Espíritu Santo te quiere dar en determinado momento. Entonces, por eso es que también tenemos que estar enchufados a Él, tenemos que vivir en todo momento teniendo la conciencia de que con Jesucristo caminamos día con día, independientemente de nuestras fallas, que como humanos las vamos a tener. De ninguna manera significa que vamos a andar nosotros así en la nube y que vamos a ser perfectos, para nada. De nuestra parte, si hay algo que ponemos de nuestra parte, son los errores, son nuestros preconceptos, son nuestras propias metidas de pata, es nuestra mentalidad. Generalmente todo lo que estorba al reino de Dios, pues viene por nosotros, generalmente. Porque si no estorbara nuestro libre albedrío, si no estorbara nuestro yo, si no estorbara el cómo a mí me parecen las cosas, ¿no? Si no estorbara el que, yo no lo haría así o no sé qué, la cosa fuera distinta. Pues gracias a Dios que Dios es bueno, gracias a Dios que Dios es paciente, gracias a Dios que Dios nos ama, y en nuestras cochineras y en nuestras metidas de pata y en nuestra forma de ser y en todo nuestro pecado, aún así, no necesitándonos, porque no nos necesita ni un poquito, aún así no necesitándonos nos utiliza, no necesitándonos nos bendice, no necesitándonos nos utiliza como el barro cochino que somos, porque nosotros somos el barro cochino, pero Él nos usa. Pero para que eso suceda, y como siempre es con el Señor, tiene que estar primero el corazón predispuesto. No se trata de que seamos perfectos, se trata simplemente de que nuestro corazón esté predispuesto y nuestro corazón diga, heme aquí, Señor. Cuando tu corazón está predispuesto, pues Él te va arreglando en el camino, Él te va utilizando. Y así es como también son bendecidas otras personas. Y esto también se lee en, espero estar correcto, Mateo 17, porfa, del 15 al 20. Mira cuántas enseñanzas en ese pedazo de texto nomás. Primero, la confirmación de que los demonios sí oprimen. Ahí había un chico lunático, un chico mal de la cabeza que se intentaba suicidar. De eso se trata lo que dice, se echa al fuego. Y sus discípulos no lo pudieron liberar. Jesucristo les dice de todo. ¿A quiénes les dice? A los discípulos. Generación incrédula y no sé qué sigo haciendo con ustedes, es a los discípulos. Porque no, Jesús no andaba regañando a las personas que sanaba. Es a los discípulos que se los suelta y les dice, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? Entonces, ¿y eso qué enseña? Que enseña que ellos ya deberían tener esa fe para hacerlo. ¿Y qué nos enseña a nosotros también? Nos enseña a nosotros que igual debemos tener esa fe. No se trata solamente de creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Si Jesús les había dicho, ya vayan y háganlo, era porque ya lo podían hacer. Si no, Jesucristo no se hubiera enojado. Cuando veas a un chiquito hundido en la depresión, cuando veas a alguien que se quiere suicidar, cuando veas a alguien que está metido en las drogas hasta el cuello, el pensamiento natural, por supuesto, es llevémoslo al centro, llevémoslo al psiquiatra, llevémoslo al tal y tal, que no está mal, pero la base, en la gran mayoría de los casos, la base es espiritual, la raíz es espiritual. Y es porque algo pasó en el ámbito familiar, cuando ha habido violencia familiar, de ahí se desatan un montón de cosas. Inclusive, no solo por temas de raíz de índole natural, sino de índole espiritual también. Las maldiciones están, los brujos trabajan, los demonios trabajan. Ayer he visto un documental de cómo una chica le mandó maldiciones a otra chica, porque la típica, ¿no? La otra chica estaba con el chico que le gustaba y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces se hace atender por un brujo, salen las maldiciones, le joroban la vida a la otra chica, pero como todo lo que hace el diablo viene con vuelta, entonces esta chica también terminó igual mal, terminó ciega y un desastre, ¿me entiendes? Entonces son cosas que sí suceden, son cosas que parecen cuentos, son cosas que parecen locura de los aleluyos, pero si le diéramos un poquito de interés y si de verdad le creyéramos a Jesucristo lo que dice,
muchísimas vidas serían liberadas en este que es nuestra realidad en este momento antes de que nos vayamos con Él. Y si el Señor, a través de su Espíritu Santo, en alguna ocasión tocó tu corazón para que vos lo conozcas, esa es la parte que tú tienes que seguir, que es ir totalmente sincero, totalmente arrepentido de esa cosa que te esté haciendo mal. Tenés que ir dispuesto o dispuesta a perdonar también, porque muchísimos daños de estos tipos son por daños que se han recibido en anteriores etapas de la vida, lamentablemente en su gran mayoría en la niñez. Si en la niñez has sido abusado o abusada, si en la niñez tu papá te falló, si en la niñez por X o Z razón perdiste a los papás, si en la niñez te trataron mal, si en la niñez te has recibido dolor de alguna manera, de ahí es que puede ser que ha salido lo que ahora te está atormentando. Esas ganas de quitarte la vida pueden ser de ahí, o esos problemas que siempre tenés, o esas adicciones que tenés, puede que salgan de ahí. Hay que ir dispuesto a perdonar a las personas que en algún momento te hayan hecho daño, porque perdonando a las personas que te han hecho daño, soltás cosas legales que tiene el enemigo para hacerte daño a ti. Soltás derechos legales. Quedás en libertad perdonando. Y como ya lo hemos enseñado antes, Dios verá qué hace con esa persona que te hizo daño. Esa persona que te hizo daño va a tener su justo juicio delante de Dios, igual que tú. Entonces Él verá lo que hace con esa persona y Él verá lo que hace contigo. Porque todas las personas, así como hemos recibido daño, hemos hecho daño también. Ninguno es totalmente víctima, ninguno. Y como el mismo Señor decía, así como quieres que otros te traten, así nosotros tenemos que tratar a los demás. Si en algún momento vamos a ir corriendo a los brazos del Señor a pedirle perdón, pues más nos vale aprender a perdonar primero. Más nos vale aprender a dejar que las cosas pasen según su plan, aunque a nosotros no nos parezca mucho. Porque Él siempre va a tener primero la mayor razón. Él siempre va a tener primero el mayor propósito, más allá de nosotros. Entonces de eso se trata y tenemos que tener en cuenta que hay este mundo espiritual que existe, ya sea que nos guste o no, pero gracias a Dios tenemos al ser más poderoso, al ser que creó el universo, al ser que creó todo y es a donde podemos ir. Tenemos al Espíritu Santo que es quien nos guía en toda verdad y en todo momento. Tenemos a Él que está dispuesto para cada uno de nosotros. Y si hasta el momento vos estás realmente con problemas y con cosas así, el mejor consejo de la vida que te podemos dar es que te acerques a Jesucristo, que lo aceptes en tu corazón. Y una vez que aceptes a Jesucristo en tu corazón, el ser más poderoso del universo va a llegar a ti, va a llegar dentro de ti. Y ninguna de las otras cosas es superior a eso. Ninguna de las otras cosas que te estaban atormentando, que te estaban martirizando, que te estaban hablando a la cabeza, que te estaban gritando a los oídos, que te estaban dejando enfermedades. Nada es más poderoso que el Espíritu Santo en ti. Para los que quieran en este momento, los vamos a guiar en una pequeña oración de liberación y de enganche con Jesucristo primero, ¿ok? De ahí en adelante, los que quieran, ya sea que nos estén escuchando en donde sea, pues se pueden comunicar con nosotros y es que no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de Jesucristo, pero sí con todo gusto y alegría te podemos guiar en cualquier situación para que puedas conocer mejor a Jesucristo, que es lo más importante, y de ahí en adelante ver cómo su libertad sí es de verdad. Primero, para la persona que en este momento no conoce a Jesucristo o lo conoció en algún momento y se quiere reconciliar, primero vamos a hacer una oración así y luego vamos a hacer una oración para aprender un poquito a ser libres, ¿ok? Por supuesto en el nombre de Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo que es nuestra fuerza. Dentro de tu corazón podés abrir tu corazón y decirle exactamente en tu intimidad con Él cuál es el problema que tienes, qué es lo que te atormenta. Se lo puedes decir en privado porque el Señor te oye, ¿ok? Entonces, en el nombre de Jesús, Señor, pongo delante de ti esto que me atormenta, esto que me está destruyendo. Y en el nombre de Jesús, si es que te conocí antes, quiero pedirte perdón por haberme apartado y quiero pedirte que guíes mi vida. Quiero pedirte que de nuevo estés tú al mando de mi vida. Quiero pedirte que perdones mis pecados, que perdones todas aquellas cosas que yo ya he hecho para abrir puertas al enemigo en mi vida. En el nombre de Jesús quiero pedirte que con tu espíritu me limpies. Y si es que hasta el momento no te conocí, en el nombre de Jesús igual, Señor, quiero que entres en mi vida, te acepto en mi vida y en mi corazón.
necesito que vengas a arreglar esto que me está haciendo daño, necesito que vengas a guiarme día con día. Y también te pido en el nombre de Jesús, me perdones por todas aquellas metidas de pata que yo haya hecho para que los demonios tengan derecho legal sobre mí, sobre mi vida y sobre mi familia. Igual en el nombre de Jesús en este momento perdono a toda persona que me haya hecho daño. Perdono a toda situación que me haya hecho daño en cualquier momento de mi vida y lo suelto de mí en el nombre de Jesucristo. Suelto todo pensamiento de amargura, todo pensamiento de venganza, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de dolor. Lo suelto y lo dejo fuera de mí en el nombre de Jesucristo. Te pido, Santo Espíritu, llegues a mi vida y me llenes y me guíes, porque quiero que mi guía seas tú y solo tú, no palabra de humano, no palabra de persona, sino que tú me guíes en la vida y que tú me ayudes a sanar en cada momento. Y en el nombre de Jesús, en este momento, me declaro libre de toda opresión demoníaca. En el nombre de Jesús, en este momento, declaro que el Espíritu de Dios es el que me guía y que estará conmigo a partir de ahora en adelante. Y rechazo y detengo y echo fuera de mí toda actividad o todo plan del enemigo sobre mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para quienes lo hayan hecho esto, es el inicio, y si lo has hecho de verdad con corazón y si lo has hecho de verdad con sinceridad ante Dios, es el inicio de una vida espectacular. En algunos puede tardar un proceso un poquito más largo que en otros, pero es seguro, y te lo decimos aquí con conocimiento de causa, es seguro que el Señor va a terminar la obra que comienza en ti. El Señor no ha dejado a ninguno atrás, el Señor no ha perdido a ninguno nunca jamás. Mi hijo, vi por ti y no te voy a abandonar, no, no.